Bienvenidos a este Polimedia titulado Principios y requisitos precisos para lograr la empatía de la inteligencia artificial con los humanos. Abrimos con una frase de Xenius, de Eugenio d'Ors, donde nos decía: entre dos explicaciones, elige la más clara; entre dos formas, la más elemental; entre dos expresiones, la más breve. Y es lo que vamos a intentar, ir al grano, y todo esto que os voy a contar se podría sacar de ella varias tesis, pero vamos a intentar resumirlo de una manera asequible para todos los públicos. Bien, objetivos tenemos dos. Tenemos tres. En primer lugar, enumerar los principios para aplicar la inteligencia artificial que nos da la Unión Europea en su código de conducta para ingenieros de robótica. ¿Por qué de robótica, no específicamente para inteligencia artificial? Porque es el germen, es donde empieza a trabajar la Unión Europea. Destacar los requisitos principales que el grupo de expertos de la Unión Europea da para lograr la empatía de la inteligencia artificial con los humanos. Y por último, enumerar los principios que el grupo de expertos de la Unión Europea da para lograr la empatía de la inteligencia artificial con los humanos. Fijaros que parece que sea el mismo, ¿no? Pero hablamos de una parte de requisitos y otra parte de principios. Vamos a ver cómo se come toda esta ensalada. Vamos a tener un breve listado de contenidos donde abrimos con una introducción, seguimos con los principios según la Unión Europea, seguimos con los principios y requisitos según el grupo de expertos de la Unión Europea y cerramos con un breve apartado de conclusiones. Bueno, vamos a hablar de los principios esenciales. Los principios esenciales son transparencia, beneficencia, no maleficencia, autonomía o acción humana y justicia. ¿Cuáles serían los principios a proteger? Bueno, pues estos principios esenciales de la ética van acompañados de otros principios básicos. La premisa elemental es que la dignidad y la propia libertad del ser humano debe ser respetado como un principio de autonomía. Principios a proteger: los derechos fundamentales, especialmente la no discriminación, el sesgo y la privacidad. En cuanto a responsabilidad, Estado de Derecho, la rendición de cuentas y no estigmatización, bueno, pues tenemos de fondo, evidentemente, esa gran palabra que es transparencia. La necesidad de educación o de acceso a información sobre nuevas tecnologías y sus implicaciones éticas. Os dejo caer de fondo la expresión analfabetismo digital, que supondría un grave riesgo para este principio. Y por último, los derechos de las futuras generaciones a las precondiciones de vida y al medio ambiente. Bueno, pues ¿cuáles serían los principios según la Unión Europea? Bueno, el Parlamento de la Unión Europea, en el año 2017, en su anexo al Código de Conducta para Ingenieros de Robótica, tiene una serie de principios de los cuales pues, yo destaco estos que veis aquí, de los que ahora hablaremos un poquito: la precaución, principio de participación, principio de rendición de cuentas, de seguridad, reversibilidad e inversión de acciones, privacidad, maximización de beneficios y minimización de daños. Asimismo, en el Código de Comités de Ética se incluyen principios para su creación, como evitar conflictos de intereses, independencia, transparencia, obligación de rendir cuentas, que debe tener un carácter multidisciplinar y como mínimo en esos comités debe haber un miembro con formación filosófica, ética o jurídica, y también en cuanto al fin, la limitación del poder autónomo de los sistemas en tanto que no puedan, o sea difícil, que puedan herir, destruir o engañar a seres humanos, y el derecho de estos seres humanos a ser educados para permitirles prosperar mental, emocional y económicamente al tiempo que se va desarrollando la inteligencia artificial. Esto es lo que nos dice el grupo de expertos de alto nivel de inteligencia artificial en este proyecto de directrices éticas sobre una inteligencia artificial confiable que nació en el año 2018. Nos habla, como os avanzaba, en los objetivos, de requisitos y nos habla de principios. Vamos a ver esto. Primero vamos a hablar de los requisitos. Hay 10 requisitos y principios de la inteligencia artificial. Yo voy a destacar los 4 que me parecen más singulares, pero os invito a consultar el documento para tener una relación completa de todos. En primer lugar aparece la responsabilidad. La responsabilidad como posible compensación monetaria en la detección de fallos e incluso una simple reconciliación sin compensaciones. En segundo lugar, la gobernanza de los datos. El término gobernanza aparece una y otra vez en los documentos europeos, en los documentos españoles, CCN-CERT, Agencia de Protección de Datos. La gobernanza de los datos tiene también una normativa propia, os invito a que la busquéis. Pero ¿de qué hablamos en este caso concreto cuando hablamos como un requisito la gobernanza de datos? La gobernanza de datos es la que nos asegura la calidad de los datos, la prevención de sesgos y que la anonimización permita la división de los datos en conjuntos. Se insiste en la evitación de datos maliciosos, especialmente para que sistemas de autoaprendizaje no se entrenen con ellos. El siguiente principio es el diseño para todos, centrado en el usuario y teniendo en cuenta toda la gama de particularidades.
Y recuerdo que tenemos la privacidad por diseño, tenemos la seguridad por diseño. Bueno, pues por este camino es por donde circula este requisito. En cuarto lugar, dentro de los que destaco, aunque yo recuerdo que hay 10 y yo aquí solamente destaco los 4 que me parecen de más interés, es el de robustez. Se reclaman sistemas seguros, confiables y suficientemente sólidos frente a errores o inconsistencias durante la fase de diseño, desarrollo, ejecución, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial, y también para enfrentar adecuadamente los resultados erróneos. En cuanto a los principios, tenemos una necesidad, y es adaptar nuestras preexistentes estructuras sociales a la nueva realidad. ¿Cuáles serían estos principios? Pues 4 básicamente. En primer lugar, el principio de intuición. La inteligencia artificial debe poder adivinar lo que los humanos quieren hacer y adaptarse a sus intenciones cooperando. La máquina debe ser adaptada al hombre y a su singularidad, y no al revés. El segundo sería el principio de inteligibilidad. La persona que comparte un espacio de trabajo con una inteligencia artificial debe poder entender lo que ésta va a hacer. El siguiente es el principio de adaptabilidad. La inteligencia artificial debe adaptarse a la persona humana con la que coopera y, en este sentido, ser, permitidme la expresión, emocional. Por último, tenemos el principio de adecuación a los objetivos. La eficacia no debe ser la primera prioridad, sino que debe ser que se adapte al humano. Os recuerdo un clásico, y es la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no? Si entrara una mosca en este estudio de grabación y yo la matara con un cañonazo, evidentemente sería eficaz, la mosca moriría, posiblemente yo también, ¿eh? Por lo tanto no sería muy eficiente. Cerramos con un breve apartado de conclusiones, donde enumeramos pues, los principios precisos en la inteligencia artificial según la Unión Europea. Serían precaución, participación, rendición de cuentas, seguridad, reversibilidad, inversión de acciones, privacidad, maximización de beneficios y minimización de daños. Dentro de los requisitos que el grupo de expertos da, destacamos responsabilidad, gobernanza de los datos, diseño para todos y robustez, y los principios precisos para generar esa empatía entre la inteligencia artificial y los humanos, según el grupo experto de la Unión Europea, serían 4. Intuición, inteligibilidad, adaptabilidad y adecuación a los objetivos. Aquí os pido que busquéis una relación completa de requisitos, que busquéis también noticias de última hora relacionadas con algunos principios, vais a encontrar muchísimas, y por último, que comparéis los primeros principios que hemos visto, los que da la Unión Europea en sus normas sobre robótica, con los últimos que da la propia Unión Europea según su grupo de expertos. Y con esto finalizo este vídeo y me despido hasta el próximo. Espero que os haya gustado.